¿cuál es tu principal observación en este momento, donde el gobierno muestra el dólar contenido, la inflación en 2,4% la última medición, contra un año atrás que estaba o en 12 y pico en el noviembre cambio de gobierno, o 25 en el primer mes de Milei, y también con algunos datos de pobreza que se anticipan, no son oficiales, que van mostrando una baja respecto del pico que tocó al principio de año? ¿Cuál es tu mirada de esos indicadores? Sí, primero, Jairo, me gustaría decir que este gobierno no es lo nuevo, es un gobierno recalcitrante, conservador, ¿no? Yo pensaría, si fuese lo nuevo, que sería liberal, dejaría el tipo de cambio flotante, por ahí pensaría en bitcoins, en reservas, pensaría distinto con los jubilados. Esto es un ajuste conservador tradicional. Y cuando vos mirás los resultados, la inflación no ha bajado, de hecho se escondió debajo de la alfombra del dólar, aumentó todo en dólares, hay inflación en dólares, eso lo demuestra la comparación con los precios de los países limítrofes, que es uno de los videos que hice. Y después, bueno, resultados, ¿no? Sigue la emisión monetaria, la base monetaria del año pasado a esta altura está en 9 billones, ahora está en 26 billones. El superávit fiscal es ficticio, no existe, desvolvió las energéticas, no pagó los certificados de obra, escondió los intereses de la nueva deuda de CAPS. O sea que es lo mismo, vos me decías recién comparando con el año pasado, los argentinos que estaban el año pasado son los mismos que estamos ahora, lo único con menos guita en el bolsillo, menos dinero para el consumo, aumentando todos los precios en dólares, el bondi, la luz, el gas. O sea, la inflación sigue en dólares, es algo que no se puede ocultar, es algo que lo siente la gente, y está bueno decirlo porque en pesos la está reprimiendo, porque pisó el tipo de cambio, un gobierno liberal libertario está interviniendo el tipo de cambio, entonces eso hace que en pesos esté reprimida por un corto plazo, un corto tiempo, pero esa es la realidad. Y aparte, ese aumento de precio en dólares lo sienten todos los argentinos, que se están yendo a Brasil, a Chile, a Paraguay, y esa es la realidad, y es tan simple de explicarla que no se puede ocultar. Déjame hacer de abogado como del gobierno para esta ida y vuelta en la discusión. Porque agarrando esto último que vos decís, que es un problema que se registra, que tiene que ver con el problema del tipo de cambio, que entre otras cosas se refleja con la inflación en dólares y lo que vos decías de la salida de turistas, el gobierno te podía decir, bueno, también aumentan los ingresos en dólares si vos haces la cuenta por el tipo de cambio de hace un año y la haces ahora con el tipo de cambio actual. Ante ese argumento, ¿vos qué decís? Bueno, en ese argumento queda muy claro que lo que hubo fue una transferencia de recursos, para no hablar de moneda, porque la inflación no es un simple fenómeno monetario, es algo más complejo. Hubo una transferencia porque los ingresos han aumentado, en algunos casos han acompañado lo que es la inflación medida por el INDEC. Y sin embargo, de los sectores extractivistas, de los productores de alimentos, del sector financiero, aumentaron entre 200 y 300, 400% las ganancias, y eso solamente con ver los balances. Después el sector informal, los monotributistas, los industriales, el comercio, la construcción, están muy por debajo de la inflación. Por eso se muestra la caída del consumo viajando, como dice Javier, al 20%, y si la anualizás al 25.000%, ¿no? Queda claro que acá se utiliza cualquier tipo de recurso para hacer transferencia. Este es un gobierno de corte conservador con un ajuste tradicional, que lo que está haciendo es una transferencia de las grandes mayorías o de los sectores que generan mayor actividad económica a los sectores concentrados. Y está buena la pregunta que me haces, porque eso deja al descubierto la finalidad del gobierno, ¿no? Pero en el punto donde vos haces hincapié en la inflación en dólares, ¿también le das la derecha al gobierno de que hubo un aumento en los ingresos en dólares o no? Sí, claro que sí, pero no acompaña el nivel de aumento de precios. Bien. Si vos comparás algunos ingresos, y podés decir que, claro, algunos ingresos se duplicaron, se triplicaron, se cuadriplicaron en pesos con un dólar congelado, pero hay ingresos, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil, que representa mucho para lo que es los acuerdos, para lo que es las políticas del gobierno, que está congelado. Y eso aumentó mucho menos en términos de dólares. Y
Y claramente, para ejemplificar, el salario mínimo vital y móvil no acompañó la inflación. Y si vos lo querés comparar en dólares, con un dólar, en noviembre del año pasado vos te comprabas 3 litros de nafta, hoy con un dólar no llegas a comprar 1 litro de nafta, y el salario mínimo vital y móvil no acompañó ese nivel de aumento en la compra de nafta. Estamos hablando con Juan Alberto Enrique, que es economista y director de la consultora financiera Sigma Global, que se hizo viral el día de Navidad porque con una máscara de Papá Noel hacía estas observaciones contrarias al mensaje oficial. Vos dijiste a la pasada, al principio, la inflación se escondió. ¿Le reconoces un mérito al gobierno en haber frenado la espiralización de precios que había al final del año pasado o no? ¿Por qué decís la inflación se escondió? Me interesa, y también preguntarte si ves algún tipo de mérito en el cambio de la velocidad a la que subían los precios el año pasado a la que están moviéndose ahora. Mira, sí, el mérito sería saber esconder o mentir, ¿no? Porque lo que hizo el gobierno, vendiendo ser liberal libertario, no dejó el tipo de cambio flotante. Entonces, vos congelás el dólar y anclás todos los precios, o los que podés, o los que te interesan, por ejemplo, el salario, al tipo de cambio. Después hay precios que no te interesan anclarlos, como pueden ser las tarifas, el transporte, las prepagas, que son consumos de la clase media. Entonces vos decís, bueno, lo que hace el gobierno es mentir muy bien, ese es el mérito, porque la clase media, siendo que confía en este gobierno, no la ve pero la siente. Eso es lo que está pasando con la clase media, que deja de ser clase media y pasa a ser pobre porque no llega a consumir los bienes que le dan bienestar para decir o tener sentido de pertenencia. Pero eso le va a durar muy poco al gobierno, porque ya los precios o la estabilidad en precios en pesos no es suficiente. Si no, preguntémosle a todos los empresarios de turismo de la costa atlántica, que la van a pasar muy mal. Lo que hizo el gobierno fue mentir, e insisto, un gobierno recalcitrante conservador, con un clásico ajuste que pega fuerte, ¿no? Yo eso te tomo el tipo de ajuste que puso en marcha el gobierno. Lo que me suena raro es cuando vos decís la inflación la escondió. Es cierto que hay variables que el gobierno sostiene para que le cierre la cuenta, por ejemplo, el tipo de cambio con cepo, pero también a mí en el razonamiento ese me hace ruido que descongeló muy fuerte las tarifas de servicios públicos, sí, claro. Aumentaron 400%, el dólar subió primero muy fuerte, después lo empezó a hacer subir por debajo de la inflación, y en todo caso hay preguntas sobre cuánto incide el cepo, pero la brecha cambiaria está en el 10%, entonces tampoco es que me genera la sensación, aunque hay cepo y no se sabe cuál sería la cotización libre, de que vos tengas un precio tan desvirtuado como había a fin de año pasado cuando la brecha era 150%. Entonces, te pregunto si ahí es correcto decir que se está escondiendo inflación. Si no, ¿qué es lo que hacía el gobierno anterior desde tu criterio en materia de inflación? Con tarifas pisadas y un dólar que no se conseguía de 3.50. Jairo, ahí lo que estás reconociendo es que la inflación no es un simple fenómeno monetario. Ese es otro punto. No, claro, totalmente. Porque vos escondés, claro, vos te parás el tipo de cambio y ahora tenemos un dólar que no es real. De hecho, lo demuestra lo que pasa con los países limítrofes y lo que pasa con la industria. Dejamos de ser competitivos. Si bien hay sectores industriales que no se merecen que vos lo defiendas como lo defendió el gobierno anterior, porque no son competitivos y porque ganan mucho dinero pescando en la pecera. Hay sectores donde la industria debemos defenderla porque el progreso, el desarrollo es con industria, no es con extractivismo. Y este gobierno defiende el extractivismo y primarizar la economía. Y queda claro que no es un fenómeno monetario porque el aumento de precios en dólares, además que al gobierno le interesó liberar tarifas y liberar algunos sectores para que ganen dinero que representan al gobierno, muestra la inercialidad y la falta de productividad y lo que es también, Jairo, la distribución del ingreso, utilizar la inflación como mecanismo distributivo. Vos paralizás el aumento de salarios y dejás que aumenten los sectores que vos representás dentro del gobierno. O sea, entiendo que vos lo que estás haciendo más hincapié es en lo poco sostenible que aparece este esquema donde vos no tenés el dólar libre, donde no tenés esa variable central de la economía equilibrada o estabilizada, pero así podés ir mostrando una baja de la inflación, por ejemplo.
Y sabés, Jairo, que muchos te dicen, viste, porque me dicen en las redes, yo leo los comentarios, Juan, vos querés devaluar para generar más pobreza. No, eso no me interesa a mí. Lo que yo digo no es que quiero devaluar y que no quiero defender al pueblo o los jubilados, sino que este gobierno no vino a defender al pueblo de los jubilados. Queda claro, sacarle los medicamentos. Lo que el gobierno está haciendo, anclando el tipo de cambio, es beneficiando a la bicicleta financiera, o sea, asegurándole al sector financiero de que cuando salgan de la bicicleta van a poder comprar dólares baratos. No es que el gobierno quiere defender para que no haya pobreza, porque de hecho no está defendiendo a los jubilados, y eso queda clarísimo con todas las políticas que está ejerciendo. Lo que sí queda claro que la inflación no es simplemente un fenómeno monetario, tiene muchas características distributivas, de inercialidad, y que el gobierno eso lo sabe ya lo sabe, por algo no libera el tipo de cambio y por algo la utiliza como ese mecanismo distributivo y le pone un pie al salario mínimo vital y móvil. Lo que sí, esto en cualquier momento, Jairo, se va a quedar a la luz, porque el dólar va a tener que devaluarse, porque dejamos de ser competitivos, hay muchas cuestiones más, tenemos que pagar deuda, faltan dólares, si no estaríamos recurriendo al Fondo Monetario Internacional, y cuando eso se sepa, se va a conocer la verdad respecto de los precios en pesos y respecto a cuánto vale realmente el dólar en Argentina. ¿Te dicen Juan o te dicen Alberto? Juan Alberto. No, Juan Enrique, así de simple. Alberto es mi segundo nombre. Yo tengo 56 años, se utilizaba mucho en las novelas. También por el segundo nombre, sí, tal cual. Era un nombre de un abuelo mío. Segundo nombre. Lo que pasa es que Juan Enrique también me falta el apellido, ¿entendés? Es el problema de la gente sin apellido o con nombre de apellido. No, el problema, por lo menos queda claro que soy un tipo del pueblo, soy de un barrio popular y que tuve la oportunidad de estudiar en la educación pública y la oportunidad de poder hablar con vos de economía. Para mí eso es muy importante. Una última pregunta, Juan. Si vos tuvieras que señalar de los últimos, 20, 30 años, un momento de prosperidad que vos consideres en materia económica, ¿cuál señalás? Mirá, sin hablar de política, en términos económicos, sí, ¿no? Y está bueno porque estos datos se pueden chequear. El primero y principal, el crecimiento del PBI casi se triplicó del 2003 al 2015. Casi se triplicó, de 220.000 a 589.000. El empleo privado, Jairo, se duplicó de 3 millones a 6 millones, de 2003 al 2015. La distribución del ingreso mejoró mucho el índice de Gini, bajó la pobreza, se pagó la deuda, se canceló la deuda con el Fondo Monetario en el año 2006. Eso queda claro y son datos que se pueden chequear. Y ahora son datos chequeables, porque muchos dicen, esto no se puede chequear. Es lo mismo que vos podés chequear en el Banco Central, que la emisión monetaria, que la base monetaria en diciembre del año pasado estaba en 9 billones, ahora está en 26 billones. Con datos económicos uno puede contrastar y chequear cuáles fueron los mejores momentos y cuáles son las políticas económicas a llevar para lograr esos momentos. Pero Juan, yo no podría pararme con tu mismo criterio de mirar la actualidad en el 2015 y decir, hay cepo, ese no es el tipo de cambio real, porque fíjate que hay una brecha, el oficial vale 9, el paralelo vale 15, fíjate que las tarifas están pisadas. ¿No te podría decir, como dice Juan ahora de esta situación, que hay un montón de variables que están pisadas, que cuando se corrigieran esos datos te iban a mostrar la realidad? Porque lo que quiero preguntarte es, hay muchas veces intervenciones del Estado en la economía, ahora lo hace Milei, aún contra su discurso, y así lo hacía, Cristina o Néstor entre aquellos periodos, que te permiten mostrar variables, un salario más alto porque tenés tarifas pisadas o dólar contenido, pero regulado con cepo, te muestran una realidad de ingresos o de situación económica que parado en el Juan Enrique de hoy te podrían decir, eso no es real, se va a saber todo cuando se libere. ¿Cuál es tu mirada de esas restricciones en aquel momento? Partiendo de tu observación hoy, ¿no? Tal cual, Jairo. Vos sos economista también, creo. No, yo soy periodista del área económica. La economía es administrar intereses. Yo no puedo decir que Sturzenegger no está administrando bien sus intereses, Caputo también. Yo, como origen barrio popular, tengo los intereses para administrar. Entonces, ¿qué sucede? Vos podés utilizar la intervención en la economía administrando los intereses de mayorías, de los jubilados, de la industria, de la construcción, que genera el 50% del empleo, o administrar los intereses de los sectores concentrados, la bicicleta financiera,
planchar el dólar para que ganen rápidamente el sector extractivista y los sectores financieros. Bueno, se trata de eso, Jairo. En aquel momento vos intervenías administrando intereses y los sectores populares para que la economía crezca con desarrollo, con igualdad, con universidad, con medicina. Ahora, bueno, están administrando otro tipo de intereses, pero estamos hablando de lo mismo. Por eso, a la vez te digo, Jairo, que Javier Milei mintió. Él dijo que era liberal. Libertario no. Es un gobierno que administra intereses para un pequeño sector concentrado. Y esa es la realidad. Y además, Jairo, a mí me preocupa el decreto 1107, que está rompiendo un pacto democrático al cumplirse los 40 años, que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior. ¿Por qué? Y porque lo que está haciendo en esta administración de intereses para los sectores que participan del gobierno, los funcionarios estos que están ahora, ni siquiera vivían en la Argentina antes, son Tranleris, Sturzenegger, Caputo, ninguno vivía en la Argentina y están administrando intereses, no solamente para sus amigos, sino para el norte. Y con este decreto a mí me suma mucha preocupación, porque ni siquiera las mayorías van a poder, digamos, decir la verdad en las calles. Hasta acá el video de hoy. Contame en los comentarios qué opinás de esto. Nos vemos en el próximo video de Argentina Noticias.